Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Economía y Desarrollo de Universal TV Digital. Bueno, pues esta tarde hablaremos acerca de la coyuntura política actual de Argentina y también tocaremos el caso peruano. Tenemos dos excelentes invitados, José Luis Tapia, por un lado, y por otro lado está el doctor Pablo Torres. Después de una brevísima presentación de lo que está pasando en el mundo, vamos a dar paso a nuestros invitados y arrancamos esa plática de todos los viernes sobre economía y desarrollo. Bueno, pues antes de, como decía, de arrancar esta conversación, que yo siempre llamo una conversación profunda, hay algunos temas que me gustaría brevemente comentar. Más que comentar, informar, si acaso cabe la palabra. Por un lado, pues todos hemos seguido de cerca lo que ha sido la cita de los BRICS, de los países que forman parte de ese nuevo bloque económico, político, geoeconómico, geopolítico, que se llevó a cabo en Johannesburgo, en Sudáfrica. Esta cita estaba siendo muy esperada. Estuvieron, evidentemente, los cuatro presidentes promotores de este foro, de este bloque, excepto el presidente ruso Vladimir Putin, por las razones ya más o menos conocidas. Recordar que este foro de los BRICS arrancó allá por los años 2006, más o menos. El primer foro se llevó a cabo de presidentes el año 2009, es decir, la primera cumbre de presidentes. Es en realidad una asociación comercial económico que ha ido caminando desde esos años hasta este momento. Repito, acaba de cerrar o clausurarse ese foro de los cuatro países que antes se le llamaba como países emergentes, hoy por hoy son realmente países desarrollados y que tienen un peso económico importantísimo en el mundo entero. Los cinco países, si miramos algunas cifras para tomarla en cuenta y el peso gravitante que tienen estas economías en el mundo entero, pues quizá valga la pena recordarla. De hecho, representa casi el 40% de la población mundial, estos cinco países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Brasil tiene más o menos 214 millones de habitantes actualmente. Rusia tiene 145 millones de habitantes. India está en 1.430 millones y picos, ligeramente superior a lo que tiene China, que está en torno a 1.420 millones. Puntos más, puntos menos, pero por ahí están las cosas. Y Sudáfrica apenas tiene 60 millones, el país que tendría menos habitantes de este bloque económico. Por otro lado, se dice de que en el tema económico propiamente dicho, o representa más o menos en torno a 37% del Producto Bruto Mundial. Unos dicen que está en torno a 42%, depende de cómo se mire. Si se mira desde el punto de vista de PBI nominal, está un poco más bajo, pero si miramos desde el punto de vista de PPA adquisitivo o de paridad de poder adquisitivo, se habla más o menos de casi 40% del PBI mundial, y dentro de ellos China pues tiene el peso más gravitante. Bueno, pues este bloque, entre otras cosas, en esta 15ª cita, bueno, no sé si son acuerdos en sí, realmente no he leído el contenido completo del pronunciamiento final, pero los medios recogen, entre otras cosas, ese acuerdo de incorporar nuevos socios, nuevos, digamos, países, y algunos que tienen un peso importantísimo en el tema del petróleo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Etiopía. Luego también está Egipto, y en el lado nuestro, en América Latina, Argentina, del que hablaremos largo y tendido seguidamente, es el país invitado a formar parte de este ya muy conocido BRICS. Vamos a ver qué futuro le depara el tema de la nueva divisa para los BRIC, del BRIC virtual o real, que se estaba hablando algunos días atrás de que sería el nuevo anuncio. No se ha dado, pero de hecho el futuro del dólar será un tema a seguir de cerca, porque el peso de estos países, sobre todo en el comercio del petróleo en el mundo, será decisivo para ver si se va hacia un proceso de desdolarización mundial.
De hecho, ya China está empeñado en ello, Rusia está empeñado en ello, muchos países, el propio Brasil tiene muchísimo interés de que su comercio internacional ya no sea necesariamente en dólares, sino, por ejemplo, si el comercio entre Brasil y China sea en yuanes chinos. En fin, vamos a seguir de cerca porque nos importa mucho de lo que será el futuro discurrir de este bloque económico mundial. Otro tema interesante es la que en este momento se lleva a cabo, o se está llevando a cabo, en Wyoming, Estados Unidos, el famoso encuentro de Jackson Hole. Bueno, pues es una cita anual que esta vez ha sido convocado por el Banco Central de Atlanta, si mal no recuerdo, para tratar temas de política económica y al cual asisten banqueros centrales de todo el mundo, ministros de finanzas, académicos, representantes de bancos de inversión, etcétera. Bueno, pues ya se acaba de pronunciar Jerónimo Powell, el presidente de la Reserva Federal Americana, y entre otras cosas se esperaba, evidentemente, que anunciase qué va a pasar con la tasa de interés referencial. Ese 5.5 va a seguir subiendo, se mantiene ahí donde está, o habría una reducción. Pues no ha sido partidario de ninguna de las dos. En este caso, prefirió él mantener un poquito digamos, en compás de espera. Pero según los analistas, en este minuto, porque esto ha sido apenas unas horas atrás, se dice de que no se pierde, o mejor dicho, no está todo decidido si es que la FED va a seguir subiendo la tasa, que probablemente en la cita de septiembre lo puedan a concretarlo. Ha habido más o menos señales de que hay una posible subida de esa tasa referencial, pero creo bajo ninguna circunstancia, al menos eso dicen los analistas, podría haber una reducción de 5.5 que está actualmente a 5.25 si fuera el caso. Así que es una cita importante. El objetivo de estos encuentros es, entre otras cosas, es debatir acerca de la política económica mundial y que la preocupación que tiene la FED es empujar o ajustar o atar de todas maneras la tasa de inflación al 2%, como está previsto dentro de sus roles. Actualmente la tasa de inflación en Estados Unidos está en 3.2%, más o menos, y ellos creen que es una tasa pues, alta y que debiera ajustarse a ese famoso 2% que consideran como tasa óptima. Vamos a seguir de cerca porque todavía esto tiene mucho. Son 3 días de encuentro de estos banqueros. Estará también la presidenta Cristina Lagarde del Banco Central Europeo. Vamos a ver qué dice. Y tendremos mañana seguramente más noticias al respecto. Bueno, en el plano peruano, ayer salieron 2 documentos interesantes. Por un lado salió el informe semanal del Banco Central de Reserva y el Instituto de Estadística e Informática de Perú. Bueno, ambos documentos ya oficialmente reconocen de que el Perú está en recesión. 2 trimestres consecutivos hemos tenido crecimiento negativo. Y más concretamente, el primer trimestre de este año 2023 llegamos a menos 0.4%. Y el segundo trimestre de este año llegamos a menos 0.5%. Así que, pues estamos en ese escenario sombrío, no sé qué futuro nos depara. Por lo menos la tasa anual de 4 trimestres sumado llega apenas a 0.7%. Así que esto que estaba en debate, el propio Julio Velarde, presidente del Banco Central de la Reserva, no estaba dispuesto a reconocer. Ya salió el documento de esa misma institución ayer, así que estamos, repito, concretamente en una recesión, llámese técnico-económica, que es un debate absolutamente irrelevante. Lo que sí está claro es que 2 trimestres consecutivos nuestra economía, la economía peruana, ha decrecido. Estamos en ese escenario, veremos qué pasa los próximos meses, lo que resta de este año, y el panorama para el año 2024 no es nada bueno. Bien, pues dicho esto, ya vamos a dar pase a nuestros invitados, al doctor José Luis Tapia y al doctor Pablo Torres, argentino. Hablaremos, decía al principio, de cómo está la coyuntura política después de esa movida política turbulenta, enrarecida, que se dio el domingo pasado en Argentina. Y un poquito también tocaremos el caso peruano.
Yo tengo la suerte de conocer Argentina, estuve 2 veces, estuve como profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires y en la UCAD, también con la UCA Católica de Buenos Aires, conozco bastante bien Argentina, gente muy buena, gente muy talentosa y tengo muchos amigos por ahí. Así que vamos a hablar de lo que está pasando en este país vecino, qué futuro depara después de estas elecciones bastante comentadas por los resultados que conocemos. Vamos a ver. Bienvenido, doctor Luis Tapia. Quisiera que se presente usted, si no le importa. Vamos a tutearnos. En cualquier caso, soy Alejandro. José Luis, por favor, si no te importa, te presentas así brevemente. A lo mejor algo puedo omitir y eso no sería bueno. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, Pablo. Bueno, es grato de estar con amigos profesionales, debatiendo, conversando sobre los temas que le interesa a la gente. Y bueno, mi experiencia profesional, soy economista, además profesor de una universidad privada en el Perú. Además, tengo algunas publicaciones realizadas, me refiero a libros, y básicamente me dedico al análisis político y económico, ¿no? Eso es en líneas generales lo que realizo en estos momentos. Excelente. Bien, gracias, José Luis. Ahora sí, damos paso a nuestro amigo doctor Pablo Torres. Perdona, el lapso de Jorge. Pablo Torres. Adelante, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, yo soy abogado, soy asesor de un diputado nacional acá en Argentina, ejerzo el derecho penal y bueno, estamos acá en estas andadas medias raras que tiene la Argentina. Estamos sufriendo una crisis por ahí de representación de proporciones que veremos qué trae. Sí, efectivamente, estamos en un escenario bastante curioso. Bueno, me imagino que no podemos hacer otra cosa sino arrancar con esta conversación acerca de los resultados de las últimas elecciones. Javier Milei es ahora el hombre más conocido, más comentado, más popular en distintos medios, tanto me imagino a nivel de Argentina y el resto del mundo. Así que cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus impresiones para empezar, tus impresiones de los resultados de esas elecciones? ¿Qué se espera para septiembre, octubre, que vienen las primeras elecciones, después de estas primarias? Bueno, es un poco curioso eso, tuve el gusto de hacer radio con Javier Milei durante un año y algo, allá por el año 2019. Es una persona que yo conozco de primera mano bastante, éramos amigos. De hecho, como anécdota, le ayudé a escribir su primer discurso cuando inició su campaña electoral en el 2022. En el 2020, que era candidato eh, a diputado. Y bueno, ha crecido el muchacho. Yo creo que, en primer lugar, en la Argentina primero se ve un viraje a la derecha muy claro. El 50% del electorado votó opciones de derecha. La izquierda radical hizo una de sus peores elecciones de la historia. El peronismo, que pondría ser izquierda, centro izquierda, quedó muy rezagado. Y entre lo que es Juntos por el Cambio, que es una izquierda más moderada, y lo que es Javier Milei, que es una izquierda, una derecha más, entre lo que es Juntos por el Cambio, que es una derecha más moderada, y lo que es Javier Milei, que ya es una derecha un poco más extrema, se han llevado el 50% del electorado, lo cual es algo bastante curioso en una Argentina que la opción liberal, conservadora, generalmente no tenía demasiada cabida, pero bueno, la explosión de Javier con su estilo particular de hacer campaña y yo creo que un poco también debido a la crisis de representación política, porque los partidos políticos tradicionales están muy divorciados de lo que vive la gente, han llevado a este escenario donde actualmente tenemos, si bien no tenemos a Javier Milei primero con un 30 y pico por ciento, entre el primero y el tercero no hay más de 3 puntos de diferencia, es 30, 28, 27. Así que estamos en este escenario donde por ahí gobierna una persona
que no va a contar de ninguna manera con mayorías ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, lo cual es un escenario político de incertidumbre, donde Javier Milei es el único que propone algo. Después podemos discutir si dolarización sí, si dolarización no, si vale la pena dolarizar en un mundo donde se tiende a la desdolarización, porque ese también es un elemento a analizar. Ese es el escenario de incertidumbre política que hay. Y con un gobierno actual absolutamente desgastado, con un presidente que ya no existe, y con la particularidad que tenemos una alta inflación, un alto nivel de freno económico, y el ministro de Economía actual es candidato a presidente. Sí, seguimos de cerca lo que está pasando en Argentina. Hablaremos de algunas cifras luego y de sus propuestas de Milei, a ver qué futuro le depara esas propuestas bastante poco ortodoxas, ¿no? Bastante atípicas. Ya veremos. Hablaremos un poquito de eso, pero antes le damos el pase a José Luis Tapia. Hola, José Luis, bienvenido. Hola, ¿Qué nos Pablo. comentas de este mismo escenario? Sí, ¿comento lo de Argentina o comento lo de Perú? No. Bueno, pues como empecemos por lo de Argentina, luego Ah, hablaremos. ok, correcto. Bien, bueno, desde afuera, desde el punto de vista de acá de Perú, se nota pues que la economía le ha pasado la factura a la política. O sea, se observa que por los indicadores económicos, una inflación que parece que va a pasar a ser hiperinflación por todos las emisiones primarias que ha hecho el Banco Central de Argentina, los controles de capitales, el otro lado, donde se abre una brecha entre el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio de paralelo de la calle, ¿no? Entonces se ve que ahí tienen que hacer ajustes tremendos. Y creo que la irrupción ahí de Javier Milei, sobre la base de uno de sus planteamientos, que era dinamitar el Banco Central, creo que es en parte una respuesta a esa inconformidad que tiene la gente con la economía, que siente que no están avanzando y que no ha hecho pues el gobierno actual los arreglos necesarios para devolverle la tranquilidad tanto a las personas como a los mercados, ¿no? Eh, entonces, esta variable económica le ha dado un golpe duro en general, creo que a toda la clase política. Y también otro punto que observo es que no me parece que el hecho de haber salido Javier Milei en primer lugar con el 30% y luego sus candidatos más, digamos, más cercanos, hayan sido una distancia tremenda, que haya respaldado completamente las propuestas de Javier Milei. Como es muy histriónico su manera de expresarse, como ha emocionado mucho a la juventud sobre todo, creo que las propuestas de fondo la gente, me parece, común no lo va a entender de manera, digamos, como lo entendería un economista, ¿no? Es decir, dinamitar un banco central en términos económicos sería como independizar el Banco Central, para que no tenga un jefe, el ministro de Hacienda, y le diga, financiame a mí todos los gastos que tengo del Estado, ¿no? Como viene haciéndolo ahora y que es el detonador de la inflación. Sino que lo toman de otra manera las personas, y eso no significa que las propuestas de Milei estén siendo respaldadas de un punto de vista ideológico. O sea, yo no creo que haya virado ideológicamente la Argentina. Creo que el apoyo más es hacia su persona, no hacia sus ideas como tal. Y eso creo que se va a ver, se va a comprobar, porque esta es una hipótesis nada más que yo tengo. Seguramente ahora que se vienen en octubre las elecciones, ahí se va a confirmar. Vamos a ver si es que esa retórica ideológica, ¿no?, es la que finalmente va a primar, ¿no? Porque según lo que dice Pablo, es más del 50%, o sea, 50% que apoyaría las medidas liberales, o sea, hacer los ajustes fiscales tipo Perú en los 90, que hace pues de que muchos de los subsidios se va a tener que recortar, al igual que el gasto público, y eso va a ser un shock tremendo porque va a disparar muchos precios de servicios públicos, agua, luz, teléfono.
¿Ese tipo de escenario es posible en Argentina? Esa es una pregunta que me gustaría que Pablo lo conteste, ¿no? Sí, 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 yo también estoy con ganas de hacerle muchísimas preguntas, a ver si Pablo nos tiene la respuesta. Por ejemplo, dice bueno, lo has dicho muy bien, José Luis, dolarizamos la economía argentina, un poco como que por ahí está la panacea, la crisis estructural, económica, social que tiene Argentina. Pero hay algunas cosas que me parecen, digamos, mirando un poco la economía global, pues, no sé, desentonadas, desatinadas, inoportunas, incoherentes. Por ejemplo, dice de que rompería relaciones comerciales con China, en otros, digamos, con otros términos, pero en el fondo es lo que quiere decir. Dice claramente nada, nada, nada con los comunistas, nada con los dictadores, nada con los asesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunto y digo, oye, pues ¿quién es el que compra la soya argentina, ¿no? ¿Quién compra la carne argentina en este momento, ¿no? Entonces esa medida podría ser, se encamina por el lado de alianzas con Occidente, pero básicamente Israel y Estados Unidos. Ni en alguna forma su posible ministra de Hacienda, que sería la señora Diana Mondina, creo que es la que está como candidata Bondino. para ser, pues, digamos, ministra o jefa de Hacienda, ella de alguna forma respalda esta idea. Tampoco ha sido tan categórica en señalar de que no ese es el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú esto, Pablo? ¿Por ahí irán las cosas? ¿Romper con todo el mundo y quedarse solo con Israel y Estados Unidos? Nada con Brasil. Y con Brasil el comercio es súper importante. Mutuamente se necesita. Entonces, estas cosas un poco media raras, no sé si es un tema más temperamental o son palabras reflexionadas, meditadas, profundas, no lo sé. Tú que estás cerca y la conoces personalmente, cuéntanos, Pablo. Conozco a todos, o sea, a ver, yo pertenezco ideológicamente, si se quiere, al espectro liberal. Este, Ya, ya. pero bueno, uno mantiene, por eso lo conozco a él personalmente, también conozco a Diana, eh, porque diga, hasta hace poco el espectro liberal de la gente que era liberal y que por ahí asistía a las charlas, éramos relativamente pocos, así que nos conocemos. Sí, a ver, yo cuando hablo por la calle y hablo con la gente y como me dedico al derecho penal, uno habla con gente de los tres estratos sociales, alto, medio y bajo. eh, Hay un poco de razón en lo que dice José Luis, en que no hay demasiada idea, no es algo demasiado ideológico. Es más bien algo muy puntual y muy claro de que este sistema no funciona, hay que dinamitarlo. No solo hay que dinamitar el Banco Central, sino que hay que dinamitar este Estado que no funciona. A partir de eso nace, Milei encarna esa frustración de la ciudadanía y empieza con estas cosas donde él le echa la culpa al comunismo, le echa la culpa a la casta política y hace ahí una cosa media conspiranoica, le echa la culpa por ahí a la globalización, a la Agenda 2030, y ese cóctel ha aprendido en las clases en la Argentina muy bien, y por ahí, entonces él se puede dar este lujo de decir, no voy a tener relaciones, él no dice que no va a comercial, dice, no voy a tener relaciones con China ni con Brasil, que son los dos principales socios comerciales de la Argentina. El privado va a poder comerciar con ellos si quiera. Lo que se desconoce es que el comercio entre países, o sea, por más un privado, comercia con otro privado de China, amparado en un tratado que dice de esta manera comerciamos entre países. Entonces, esa parte parece como que se obviaría decir y, y sigue sonando como dulce para los oídos de la población. O sea, entre Argentina y Brasil no solo Sí. hay relaciones comerciales, es algo más palpable, sino que hay relaciones fronterizas, relaciones diplomáticas. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? No se entiende muy bien qué es eso cuando yo no voy a tener relaciones con Brasil. No vamos a tener embajador en Brasil, no va a haber pasaportes, no va a haber visas, no, vamos a tener las fronteras cerradas, no vamos a poder ir más a veranear a las costas de Brasil, iremos a las costas del Perú a veranear.
O sea, los turistas para Perú. Pero esto es una cosa un poco, Pablo, un poco, diría, un poco serio, ¿no? Es decir, Sí, me sí, imagino que sí. detrás debe haber un equipo técnico que tenga ideas un poquito más claras de lo que quiere hacer realmente en Argentina. Mirado así, pareciera ser que la cura es más peligrosa que la enfermedad, ¿no? Y eso Porque es una gran preocupación, sí, sí. podría ser más grave, ¿no? Entonces, ustedes que están cerca, ¿esto tiene asidero políticamente? ¿La gente podría finalmente terminar votando por este señor que dice que vende droga de los niños, que nada se tranza con gente rara? Es que una cosa esperpéntica, ¿no? Si cabe la palabra, porque yo no había escuchado a ningún candidato político. Yo viví muchos años en Europa y un poquito conozco toda América Latina. Tuve la suerte de viajar casi todo Sudamérica y conozco muy bien a la gente argentina. Tengo excelentes amigos y colegas en la universidad, en la UCA, o digo en la UBA, y también en la UCA. Entonces, no entiendo cómo se puede, bueno, ¿qué está pasando en Argentina? Es decir, un vuelco de 360 grados o 180 para ser un poquito más moderado. ¿Cómo puede ser posible esto, Pablo? Luego hablaremos con José Luis. Con un amigo tenemos la teoría del becerro de oro. La Argentina siempre busca su Mesías Salvador. Históricamente fue así, porque venimos nosotros de una complexión y creo que en menor medida por ahí le pasa a toda América Latina, a Perú también, le ha pasado con Castillo. O sea, a todas luces se veía de afuera de Castillo no iba a terminar bien, no estaba, no era un hombre preparado para llevar adelante un país. Bueno, nosotros vamos por el mismo camino, pero si se quiere de derecha, aunque yo tengo una teoría particular donde las categorías de izquierda y derecha ya son medias perimidas. Yo diferencio más bien en nacionalismos o, o países cosmopolitas cosmopolitas que se quieren integrar al mundo. Eh, y el nacionalismo es lo que está haciendo mella en varios países, por ahí porque no entienden la globalización y, y tienen temor a perder su identidad. Entonces, cuando aparece uno de estos líderes prometiéndole la grandeza del país, la grandeza de la patria, la grandeza de la nación, sea por izquierda o sea por derecha, tienen gran repercusión y prenden rápidamente. O sea, los Bolsonaro, los Trump, los Castillo, los Chávez, los Maduro. O sea, todos tienen un común denominador. El populismo tiene un común denominador que es esa promesa de grandeza que después termina siempre en mayor o menor medida en tragedia para los países. Pero se compran rápidamente esas cosas. Bueno, le damos el pase, Pablo, a José Luis. ¿Qué nos cuentas tú un poquito de esto que estamos hablando ahora mismo? ¿Qué te parece a ti, José Luis? Eh, Esta propuesta. bueno, eh, si lo queremos abrir un poquito al contexto internacional, me Perfecto. parece que me parece que la derecha en general, la que ha gobernado, no lo ha hecho como lo esperábamos los de la derecha, digamos así, ¿no? Yo también me considero que soy de derecha, con los valores de orden, justicia y libertad. Y cuando han estado gobernando la derecha, por ejemplo, el caso de Colombia, ha dado pase a un gobernante como Petro, declaradamente izquierda. Igual es en el caso peruano, cuando han gobernado la derecha con el señor Kuczynski, que era un banquero muy conocido a nivel internacional, le dio pase a la izquierda, tipo, como ustedes lo han denominado, Pedro Castillo. Y así uno puede observar en el caso de Trump también, gobernó, ¿no?, con los valores que enarbolaba de la derecha y le dio el pase a caso también de Biden, ¿no? Y Brasil, ni qué hablar, ¿no? Una derecha tipo Bolsonaro le abrió el paso a... Entonces lo que hemos visto es que todas estas derechas no han hecho las reformas que debieron haber hecho: privatizar, desregular, abrir todos los mercados, solucionar el tema de la reforma del sistema judicial, porque se parecen nuestros países mucho entre ellos, ¿no? La corrupción, la inestabilidad política, ¿no?
la democracia, que muchas personas consideran que la democracia, dice, con la democracia no se come, ¿no? Son partidofóbicos, están contra la clase política. Entonces, cuando tienes un escenario así, donde la derecha tuvo, le decimos la mala derecha para no generalizarla, la mala derecha tuvo la oportunidad de gobernar y hacer las reformas, no las hizo. ¿Y a quiénes puso cuando se cobra en términos de votación? Puso a la izquierda a la gente. Entonces, yo creo que la derecha, tal como ha gobernado, tiene que ser desplazada, y ahí creo que ha sido un factor que ha abierto las puertas al señor Milei para un poco distinguirse de la izquierda y de esta derecha mala e irrumpir en el escenario político con una propuesta totalmente frontal, tanto para la derecha mala como para la izquierda, ¿no? Que dice, vamos a dinamitar el Banco Central, vamos a desregular la economía, vamos a... Sin embargo, eso no significa que el señor Milei vaya a hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que... Pero se ha pasado un poquito a la ultraderecha, ¿no? Este Milei se pasó a la ultraderecha, ultraliberal. Bueno, yo creo que José Luis, seguramente tú lo conoces, aquí hemos hecho eso, hemos privatizado, hemos liberalizado, prácticamente el 95% de empresas públicas se ha vendido, mejor dicho, mal vendido, y estamos peor que antes. Los niveles de pobreza, de hambre, de exclusión, de desempleo son abundantes, ¿no? Entonces, pareciera ser que por ahí no irán las cosas. En la segunda parte, si no les importa, hacemos una pequeña pausa, José Luis, Pablo, vamos a abundar un poquito más de estos temas. Quizá hablemos un poquito también de lo que es izquierda-derecha, que es un debate un poco ya bizantino, que a lo mejor no está por ahí las cosas. Una pausa de unos segundos, por favor. Gracias.